Zobe, la hermana mayor de Ana, estaba casada con un tal Salomón y además de su hijo Eliud tenía una hija, María Salomé, que fue la que más adelante tuvo de Zebedeo a los apóstoles Santiago el mayor y Juan. He visto a Ana de pequeña. No era especialmente bonita, pero sí más que otras, no era ni de lejos tan bonita como María, pero era extraordinariamente sencilla y de una piedad infantil, y así la he visto en todas las edades, de doncellita, madre y viejecita, y por eso siempre que he visto una vieja aldeana de aspecto infantil se me ocurría, esta es como Ana. Ana tenía otros hermanos y hermanas que se casaron todos. Sus padres la tenían un cariño especial y ella no quería casarse, tuvo al menos media docena de pretendientes y los rechazó a todos. Cuando Ana fue a los esenios en busca de consejo como sus antepasadas, recibió la indicación de que se casara con Joaquín, al que entonces todavía no conocía pero que la pretendía desde que Eliud, el padre de Ana, se mudó al valle de Zabulón donde vivía Matsat, el padre de Joaquín. Ana hubiera debido casarse con un levita de la tribu de Aarón como las demás de su tribu, pero se casó con Joaquín de la tribu de David, pues María debía ser de la tribu de David. Joaquín no era nada guapo. Joaquín era de figura menuda, ancho y sin embargo delgado, y un hombre maravilloso, santo y piadoso además de pobre. Joaquín y Ana se casaron en un pueblecito donde únicamente había una modesta escuela y solo estuvo presente un sacerdote. Ana tenía entonces unos 19 años. La pareja se fue a vivir con Eliud, el padre de Ana, allí vivieron varios años. Eran sumamente piadosos, fervorosos, bondadosos, sencillos y rectos. María de Elí, la primera criatura que Ana alumbró en casa de sus padres, fue una hija, pero no era la hija de la promesa porque al nacer no tuvo las señales profetizadas y su alumbramiento se produjo en tristes circunstancias. No obstante, se alegraron de corazón con su hijita recién nacida y la llamaron también María. Era una niñita cariñosa, piadosa y dulce que siempre vi crecer gordita y fuerte. Sus padres la tenían mucho cariño pero les quedaba cierta intranquilidad y tristeza porque sabían que no era el fruto santo que esperaban de su unión. Santa Ana, que se casó 3 veces, tuvo de su primer matrimonio con San Joaquín 2 hijas. Su nieta María Cleofás también se casó 3 veces, primero con Alfeo, de quien tuvo 3 niños de la edad de Jesús a quienes llamaron hermanos del Señor. Desde entonces hicieron penitencia mucho tiempo y vivieron en mutua continencia. Ana se quedó estéril, lo que siempre consideraron consecuencia de sus pecados y por tanto redoblaron sus buenas obras. Llevaban viviendo de este modo con su padre Eliud unos 7 años, como pude ver por la edad de su primera hija, cuando decidieron separarse de sus padres y trasladarse a vivir a la casa de una finca que los padres de Joaquín les habían dado cerca de Nazaret con el propósito de empezar allí de nuevo su vida matrimonial en la soledad y de conseguir la bendición divina para su unión con un comportamiento más grato a Dios. La casa de Nazaret, la nueva vivienda, estaba en un sitio muy agradable. Vivían muy austeramente, en castidad y continencia. Durante su oración les veía ponerse cilicios, y muchas veces vi a Joaquín implorar a Dios en los lejanos pastizales de sus rebaños. Los 19 años siguientes al nacimiento de su primera hija vivieron con esta severa conducta en la presencia de Dios, anhelando constantemente la bendición de la fertilidad mientras su aflicción iba en aumento. La mala gente de la comarca se acercaban a ellos para insultarlos. Tienen que ser mala gente puesto que no tienen hijos, la hijita que está con los padres de Ana no debe ser suya, Ana es estéril, la niña aquella es adoptiva, pues si no, la tendrían con ellos, etc. La entristecía profundamente la afrenta de su esterilidad, y apenas podían dejarse ver en la sinagoga sin que la ofendieran. Joaquín, rechazado en el templo, se va con sus rebaños después de haber implorado sin éxito tantos años la bendición de Dios para su matrimonio. Vi que Joaquín quiso llevar una vez más su ofrenda al templo.
Al igual que en aquella ocasión, subieron sus ofrendas por la escalera, y Rubén, un sacerdote, rechazó sus ofrendas y en vez de colocarlas bien visibles con las demás, detrás de la reja en el lado derecho de la sala, las echó a un lado. Después, delante de todos los presentes, abochornó en voz alta al pobre Joaquín a causa de su esterilidad, no le permitió acercarse y le mandó a un rincón vergonzoso y entre rejas. Joaquín abandonó el templo con la mayor tribulación y Joaquín estaba tan triste y avergonzado por el desprecio recibido en el templo que ni siquiera mandó decir a Ana dónde estaría, pero ella supo por otras personas que habían estado presentes la humillación que había sufrido Joaquín, y su aflicción fue indescriptible. La vi llorar muchas veces con el rostro en tierra porque no sabía dónde estaba su Joaquín, que llevaba más de 5 meses escondido en el Hermón con sus rebaños. Ana estuvo mucho tiempo clamando a Dios debajo del árbol que aunque le hubiese cerrado el vientre, no mantuviese lejos a su piadoso compañero Joaquín. Y mira, he aquí que entonces se le apareció un ángel del Señor que bajó de lo alto del árbol, se le puso delante y la dijo que tranquilizara su corazón, que el Señor había escuchado su oración. Que fuera al templo a la mañana siguiente con 2 criadas y que llevara palomas para la ofrenda. La oración de Joaquín también había sido escuchada y ya iba con su ofrenda de camino al templo, ella lo encontraría debajo de la puerta dorada. La ofrenda de Joaquín sería aceptada y ambos serían bendecidos, pronto sabría el nombre de la criatura. El ángel la dijo también que había llevado la misma embajada a su marido y dicho esto desapareció. Llena de alegría, Ana dio gracias a Dios misericordioso. Cuando llevaba dormida un ratito vi descender sobre ella desde arriba un resplandor de luz que se concentró junto a su lecho en forma de joven resplandeciente. Era el ángel del Señor que la dijo que concebiría una criatura santa. Luego, extendiendo su mano por encima de ella, escribió en la pared grandes letras luminosas, era el nombre de María. He conocido el contenido de la frase, palabra por palabra. En resumen, expresaba que ella debía concebir, que su fruto sería único y que la fuente de esa concepción era la bendición que recibió Abraham. La he visto indecisa pensando en cómo se lo comunicaría a Joaquín, pero se consoló cuando el ángel la reveló la visión de Joaquín. Tuve entonces la explicación de la concepción inmaculada de María y supe que en el arca de la alianza había estado oculto el sacramento de la encarnación, la inmaculada concepción, el misterio de la redención de la humanidad caída. El ángel volvió a desaparecer mientras se disolvía en luz. Ana, que mientras tanto había tenido en el sueño un movimiento de íntima alegría, se incorporó en el lecho semidespierta, rezó fervorosamente y sin darse cuenta bien volvió a dormirse. Pero después de medianoche se despertó contenta como por una intuición interior, y vio espantada y contenta lo que estaba escrito en la pared. Eran como grandes letras relucientes rojas y doradas, aunque no muchas, las miró compungida y con alegría indescriptible hasta que se apagaron al amanecer. Joaquín estaba rezando, perdida la esperanza de ir como de costumbre a la fiesta en Jerusalén a presentar sus ofrendas porque pensaba en la humillación que había sufrido allí, cuando se le apareció el ángel que le ordenó que viajara consolado al templo, ya que su ofrenda sería aceptada, su oración escuchada, y encontraría a su esposa debajo de la puerta dorada. Joaquín se sentía temeroso de ir, pero el ángel le dijo que los sacerdotes ya tenían aviso de su visita. Entonces vi que Joaquín repartió alegremente una vez más su ganado en 3 partes. Sin embargo, esta vez los sacerdotes tenían advertencias de lo alto de que aceptaran su ofrenda y vi que cuando Joaquín anunció que llegaba con su ofrenda de animales, algunos de ellos salieron a su encuentro a recibir sus dones delante del templo. Joaquín hizo el mismo recorrido que la vez anterior, su ofrenda fue sacrificada y quemada en el sitio de costumbre. Cuando se alzó el humo del incienso vi caer un rayo de luz sobre el sacerdote que estaba sacrificando en el santo, a la vez que sobre Joaquín, que estaba afuera en la sala.
Se hizo una pausa en la celebración como causada por el estupor y el conocimiento sobrenatural. 2 sacerdotes salieron como por mandato divino a buscar a Joaquín a la sala y le llevaron por el camino de las cámaras laterales hasta el dorado altar de los perfumes de el santo. El sacerdote abandonó el santo, y Joaquín se quedó solo. Mientras se consumía la ofrenda de incienso, le vi arrobado de rodillas con los brazos en cruz. Permaneció encerrado en el templo toda la noche, rezando con gran devoción. Entonces se le acercó un ángel, una forma luminosa como la. El ángel habló a Joaquín y le dio una hoja en la que reconocí, escritos con letras luminosas. Joaquín se puso la hoja sobre el pecho, bajo la túnica. El ángel le dijo que su esterilidad ya no sería para él vergüenza sino gloria, pues por su medio, su esposa concebiría la cumbre de la bendición de Abraham, el fruto inmaculado de la bendición de Dios. El ángel le llevó detrás de la cortina, lo bastante separada de la reja del Santísimo como para poder estar de pie, y se acercó al arca de la alianza, de la que me parece que sacó algo. Puso delante de Joaquín una bola reluciente o un disco luminoso y le ordenó que echara allí encima su aliento y que mirara. Con el aliento de Joaquín, en el círculo de luz se formaron toda clase de imágenes, y él las veía. Su aliento no había empañado el círculo, y el ángel le dijo que Ana concebiría su criatura tan limpia como su aliento había dejado a la bola. Después vi que el ángel levantó la bola de luz, que era ahora como una circunferencia en el aire, y vi en ella como a través de un agujero una sucesión de cuadros sucesivos desde la caída en el pecado hasta la salvación de la humanidad. Todo un mundo creció y se fue separando de la bola. En la cumbre más alta, vi a la Santísima Trinidad, y por debajo de ella y a un lado, el paraíso, Adán y Eva, el pecado original, la promesa de la salvación con todas sus prefiguraciones. Todos estos cuadros presentaban como el linaje de la Santísima Virgen, en la que Dios quiso encarnarse y humanarse, fue conducido por la gracia de Dios a través de muchas tentaciones y combates, lo mismo que todos los santos. También me acuerdo de haber visto en cierto punto de esta serie de cuadros un jardín rodeado por todas partes por un espeso seto de zarzas que en vano intentaban atravesar multitud de serpientes y bichos repulsivos. Vi también una torre firme asaltada por todas partes por guerreros, que se despeñaban desde ella al intentarlo. Vi muchos cuadros de este tipo que se referían a la historia de la Santísima Virgen y de sus antepasados. Los pasos y puentes que lo unían todo significaban la victoria sobre los obstáculos, estorbos e interrupciones de la salvación. Era como si la misericordia de Dios hubiera introducido carne limpia y sangre purísima en la humanidad como en un turbio torrente y que sus elementos dispersos tuvieran que reencontrarse con grandes trabajos y fatigas mientras la corriente entera trataba de incorporárselos y empañarlos. Finalmente, tras mucho enturbiar y purificar, y merced a las incontables gracias de Dios y a las fieles colaboraciones humanas, continuamente vertidas en nuevos torrentes, aquellos elementos dispersos se habían reunido y ahora surgía del torrente como la Virgen Santa en la que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entre las imágenes que vi en la bola de luz había muchas que se nombran en la letanía lauretana de la Santísima Virgen, imágenes que siempre veo, entiendo y adoro con profunda devoción cada vez que rezo la letanía. Y las imágenes de la bola siguieron desarrollándose hasta la plenitud de la misericordia de Dios con esta humanidad sumida en infinita división y dispersión. Y las imágenes de la bola de luz se juntaron con la Jerusalén celestial al otro lado a los pies del trono de Dios, enfrente del paraíso 7. Sin abrir la puerta del arca, el ángel sacó algo de dentro, era el misterio del arca de la alianza, el sacramento de la encarnación, de la Inmaculada Concepción, el cumplimiento y la culminación de la bendición de Abraham.
Entonces le vi ungir o signar la frente de Joaquín con las puntas de los dedos índice y pulgar, y que le daba a comer un bocado resplandeciente y a beber el líquido luminoso de un vasito resplandeciente que tomó con 2 dedos, que era de la forma del cáliz de la cena pero sin pie. Me pareció también que con estos alimentos les daba en la boca una espiguita luminosa de trigo y una uvita de luz, y entendí que en lo sucesivo desaparecieron de Joaquín las ganas de pecar y toda impureza. Se me reveló que con esta bendición, Joaquín recibió el fruto supremo y el cumplimiento propiamente dicho de la bendición de Abraham, la bendición para la concepción inmaculada de la Virgen Santísima que aplastó la cabeza de la serpiente. Acto seguido el ángel volvió a sacar a Joaquín al santo y se desvaneció. Joaquín cayó al suelo en éxtasis, completamente rígido, y cuando volvieron a entrar los sacerdotes le encontraron allí con la cara resplandeciente de alegría. Lo levantaron reverentemente y lo llevaron afuera a una silla en la que normalmente solo se sentaban sacerdotes. Allí le lavaron la cara, le pusieron bajo la nariz una cosa de olor reconfortante, le dieron de beber y le hicieron todo lo que suele hacerse con los desmayados. Cuando Joaquín se recuperó, parecía resplandeciente, lozano y como rejuvenecido. Ana había llegado al templo con la criada que le llevaba las jaulas con las palomas para la ofrenda, entregó su ofrenda y reveló a un sacerdote que un ángel la había ordenado encontrarse con su marido bajo la puerta dorada. Entonces vi que guiada por sacerdotes y acompañada de mujeres venerables entre las que me parece que estaba la profetisa Hannah, entró por el acceso situado al otro extremo del pasadizo sagrado, tras lo cual sus acompañantes la dejaron sola. La disposición de este pasadizo me pareció maravillosa. Joaquín pasó la puertecita y luego el camino bajó mucho. Cuando Joaquín hubo recorrido más o menos un tercio del pasadizo, llegó a un lugar en cuyo centro había una columna en forma de palmera con hojas y frutos colgantes, y Ana vino a su encuentro resplandeciendo de alegría. Se abrazaron con santa alegría y compartieron su dicha, estaban arrobados y rodeados de una nube de luz que salía de una muchedumbre de ángeles que bajaban cerniéndose sobre ellos y que traían la aparición de una alta torre luminosa. La torre era como las que veo formarse en los cuadros de la letanía lauretana, Torre de David, Torre de Marfil y otras. Vi como si la torre desapareciera entre Ana y Joaquín, y que a estos los rodeó una gloria de luz. Supe después que a consecuencia de las gracias que recibieron aquí, la concepción de María había sido tan pura como todas lo hubieran sido sin el pecado original. Al mismo tiempo tuve una indecible visión, se abrió el cielo sobre ellos y vi la alegría de la Santísima Trinidad y de los ángeles, y su participación en la misteriosa bendición impartida aquí a los padres de María. Después, Ana y Joaquín caminaron bajo la puerta dorada alabando a Dios hasta la salida. Vi la alegría, la ternura y la cálida gratitud a Dios de ambos esposos al meditar su misericordia con ellos, muchas veces los vi rezar con lágrimas. En esta ocasión recibí además la explicación de que la Santísima Virgen fue concebida por sus padres por santa obediencia y con perfecta pureza, y que después vivieron en constante continencia, suma devoción y temor de Dios.